La Prueba del Sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La Prueba del Sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La Prueba del Sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Un triunfo aplastante de Peñarol, más allá de lo futbolístico, en lo actitudinal, un resultado que creo que le termina siendo precio Peñarol a Nacional, pudo ser mucho peor, pero llamativo Nacional, la falta de actitud, la falta de compromiso en el partido, jugadores desconcentrados, un técnico que estaba perdido del otro lado de la línea, no se veían soluciones y las soluciones que proponía justamente el entrenador no dieron resultado. En definitiva, ganó la batalla Peñarol absolutamente en todos los puntos que hay en un clásico, lo ganó con contundencia y pudo ser mucho mayor todavía la diferencia. Bien, las segundas pelotas, eso tan mentado, tan hablado del fútbol, las segundas y las terceras, todas de Peñarol. ¿Por qué digo terceras? Porque en alguno de los goles se da justamente la situación, por ejemplo, en el gol que tiran la pelota dentro del área y que Gularte baja de cabeza, el primer gol de Peñarol, la tercera pelota es Maxi Silvera, que remata justamente cruzado. La pelota pega en el colombiano Millán y termina entrando por el palo derecho del arquero Mejía. O sea, lo que quiero decir, en todos los ámbitos del partido, como decía el contador, en todos los aspectos deportivos del arranque hasta que terminó, Peñarol terminó siendo superior. Hay un tema de actitud que dijo el contador, un tema de personalidad. Entonces yo creo que a esta altura Nacional tiene que hacer un replanteo serio, por más que ya tiene un plantel conformado, 3 colombianos, un panameño, un venezolano. Son muy buenos jugadores, pero en el tema actitud, salvo raras excepciones como puede ser Mejía, que es más un uruguayo a esta altura que un panameño, en el tema de actitud no son países que tengan futbolistas que muestren actitud dentro del campo. Vamos a ser claros, no es un argentino, no es un paraguayo, no es un uruguayo. Ahora, más allá de eso, el plantel de Nacional está conformado en la mayoría por uruguayos. Y Nacional no mostró actitud, no la mostró en el clásico pasado y no lo mostró sobre todo en este. La diferencia de los técnicos fue enorme. Aguirre pegó en todo lo que propuso. Aguirre propuso un cambio en el arco, se la jugaba, puso a Cortés. Cortés, las pocas intervenciones que tuvo fueron todas espectaculares, todas correctas. Arrancó el partido de mucho nervio, con pelota mucho por el aire, como siendo conscientes los planteles de lo que se estaban jugando, de la importancia de los puntos para el que ganara y eventualmente para el que perdía. Y unos 30 minutos donde el partido no se largaban los planteles a jugar. La pelota, reitero, más por el aire que por el piso. En una primera pelota, en esos 30 minutos, le meten un pase de los tantos que hizo Nacional, de los zagueros, sobre todo Coates, pase largo a los delanteros, a Maxi Gómez, y salió Cortés y con los pies afuera del área despejó la pelota. Fue el primer contacto de Cortés con la camiseta de Peñarol con la pelota. Al poco rato, la presencia justamente de Maxi Gómez, que se estira y llega a impactar la pelota, vuela Cortés contra el ángulo derecho, mete la mano, pega la mano y pega en el travesaño y sale rebotado la pelota. En ese primer tiempo tuvo Otero, el que juega la calecita, 2 tiros libres. El primero le pega como yo después de la CB. Desastre. El segundo pasa por arriba de la barrera y Cortés se tira al piso y se queda con la pelota. Eso pasó en la actuación de Cortés en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, la poca que en definitiva entró en juego, lo hizo bien. Por eso digo, Aguirre, bien lo de Cortés. Yo decía acá, tenía la sensación que era un golero
para llegar y quedarse con el puesto. Y todo indica que sí, por lo menos el primer partido. Que no era tarea sencilla llegar, debutar en un clásico. Dentro de 72 horas tiene otra parada muy importante, que será, o 48 horas, que será justamente el primer partido por Copa Libertadores de América, donde ya nadie dé cuenta que Cortés va a ser el titular. El tema Cortés, el tema Cularte, un zaguero devenido a lateral. Está el tema de Pedrito Melanz, que lo charlaremos nuevamente, lo hicimos a lo largo de la semana pasada. Gularte es importante en el primer gol, asistencia, se mete en el área y de cabeza se la baja a Maxi Silvera, como estábamos detallando hace un ratito. Y después, en el segundo gol, tiene el mérito de meterse en el área, estar en el lugar donde debía estar, y la pelota en un horror defensivo de Nacional, que pasa por Michán, que cabecea al revés. Sí, para el arco. Ahí está, Coates que la quiere sacar, y en vez de sacarla alta, para arriba, para la tribuna, hace una media vuelta, queda corto, aquí le pega a Gularte, en el pecho, gol. Entonces, el tema de Gularte también le salió bien al técnico de Peñarol. Después, en el extremo, Diego García, intenso, en todo momento, haciendo justamente la banda, colaborando cuando no tenía la pelota. Acá hay que ver muchas veces los jugadores cuando no tienen la pelota, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba, qué es lo que hacen para recuperarla. Y tuvo en el segundo tiempo, sobre todo, un par de situaciones cercanas al gol. Hay una que le tapa bien Mejía, la chica el ángulo, y termina rematando afuera. Bien Diego García. Me gustó el rendimiento. Fueron todas decisiones del técnico. Mete a Arezzo, hace el gol. Mete a Lucas Hernández, participa del gol. La asistencia. Sí. Exacto. Se dio el lujo Peñarol y el técnico de, promediando el segundo tiempo, muchachos, ¿qué pasa? Maxi, Silvera, vení, salí. Cangrejo Cabrera, salí. Vamos a cuidarlo para el partido que tenemos en 72 horas. Eso marcaba la diferencia enorme que había justamente en el partido entre lo que hacía Peñarol y lo que hacía Nacional. Pasando el limpio, todos estos son aciertos del técnico. Acertó absolutamente en todo, en la lectura que hizo del juego. Del otro lado, todo lo contrario. Todo lo contrario. Peirano, mal armada la oncena. Otero no puede jugar ni un partido de papi fútbol. Por lo menos en este rendimiento. Juega, es un buen jugador, no siente determinadas cosas que tenés que sentir en este tipo de partidos. Otero no lo siente. ¿Y cuál era el fuerte de Otero? Los tiros libres. Tuvo 2 en el primer tiempo. El primero, reitero, más o menos como le pego yo ahora después de la CB. Y el segundo, perdón la expresión, un pedito de vieja. Sí. La verdad. Una masita. Una masita. Eso pasó con Otero. Titular indiscutido para Peirano. Y después la gente, y sobre todo el hincha de Peñarol, se la agarran con Villalba. ¿Vieron que este no es el jugador que ustedes dijeron? A Villalba hay que hacerle un trabajo primero desde el punto de vista psicológico, después de contención, después de arroparlo. Pero Villalba tiene que ser titular en este plantel nacional, no tengo ningún tipo de duda y lo sigo sosteniendo. Ahora, cuando entra 0-2 y fue más de lo mismo. Terminó siendo más de lo mismo. Falta de carácter de Nacional, falta de personalidad. Le erró el técnico en la construcción de la oncena titular. ¿Qué decíamos nosotros en la previa? El problema de Nacional está en la mitad de la cancha. La mitad de la cancha con Boggio y Oliva no paran, sobre todo a Nacho Sosa, que fue otra vez el mejor de Peñarol. Entonces, ¿qué tenía que hacer el técnico? Armar con 3 y con Lucas Rodríguez para tener personalidad y para contener. Mal armado. Después, el banco de suplentes, lo vamos a analizar un ratito. En el mismo banco de suplentes tenías a Jonathan Rodríguez y a Lucas Rodríguez. ¿Para qué querés 2 de las mismas características? Y después tenías a Pereira y a Dolero. Y encima entraron los dos. Encima entraron los dos, y en el momento que entran los dos, sale Oliva, que era el único que en la mitad de la cancha bancaba a Nacional. Después que salió Oliva en el segundo tiempo, Nacional era un colador.
Peñarol se le metía por todos lados. Entonces, en los cambios, un desastre el técnico. Armó un banco de suplentes donde el único delantero, ¿quién era? Carneiro. Que no está. Sí, que está Que está a un año 20, luz. ¿no? No está. Un 20%. Todavía no. Aradi quedó afuera. Évere, que está en el mejor momento, quedó afuera. Entonces, mal armado también el banco de suplentes. Falla el técnico, fallan los jugadores, desde el punto de vista colectivo, ni que hablar, desde el punto de vista individual, también. Y falla todo Nacional. Y Peñarol, como dijo el contador, ganó 3-0, pudo haber ganado por 4 o 5 goles de diferencia, porque hasta en un momento le llegó a hacer precio Peñarol a Nacional en el campeón del siglo. Lo otro que yo creo que mejoró para agregar y para no reiterar, lo que creo que agregó Peñarol en este clásico es el tema de la contundencia. Porque veníamos de un clásico en el torneo intermedio donde Peñarol había sido superior a Nacional y yo creo que en los 90 mereció ganarlo. Ahora lo pudo concretar a esa superioridad, la pudo trasladar a la red, que es lo más importante, y creo que es un plus para Peñarol eso. Todo lo que se ve en el campo de juego y toda esa superioridad, bueno, que se va a reflejar en el marcador y que no termina en un 0-0 como le pasó hace un mes. Pero la gran diferencia, justamente, yo comparto del juego, más allá de eso, está el tema actitud. Yo creo que Nacional los clásicos no venía fallando en eso. Y sin embargo, se vio superado en todos los aspectos y en cada ámbito del juego en fin de semana, de lo deportivo, de lo futbolístico hasta lo mental. En todos los aspectos Peñarol fue totalmente superior y comparto lo último que dijiste. Si el partido terminaba 4 o hasta 5-0, a nadie lo podía sorprender. Porque Peñarol tuvo chances para hacer más goles. La Diego García que mencionaste es totalmente clara. Y por el lado de Nacional, más allá de esa tapada y un buen manotazo que metió Cortés en el segundo tiempo no jugó el clásico. No participó del partido. Hubo un par de corners nada más a favor de Nacional que cabecean. Hay una que Maxi Gómez cabeceaba en el segundo tiempo que se va por arriba del 3 años. Uno que entra a Coates absolutamente solo, no sé si lo habían perdido y cabecea mal, pero no tiene otro tipo de acercamiento Nacional en todo el partido. Es tremendo. Y la importancia que es tener un 9 de jerarquía en el banco que le compita también al 9 titular, ¿no? Que lo que tenía Peñarol con Batista, que no solo entraba y hacía goles, sino que le exigía al titular de repente también convertir. Entonces, creo que la presencia de eso le eleva el nivel a Maxi Silvera. Claro, y Maxi Silvera termina haciendo gol, entra Arezzo y hace gol. Y convierte. Entonces, Peñarol soluciona rápidamente un tema que lo tenía complicado, como la decís vos, Juanito, la contundencia en el arco rival, ¿no? Y después lo otro, ¿no? En la mitad de la cancha, Nacho Sosa, partido descomunal. Yo creo que hoy el rendimiento de Nacho Sosa lo pone en la mira de cualquier equipo internacional de nivel para contratarlo. Porque lo que está jugando, lo que corre, el despliegue físico que hace, el tercer gol, el de Arezzo, la pelota la tiene Nacional, están en un saque de banda, la pelota creo que va para Boggio, y lo presiona, se queda con la pelota y ahí arranca el tercer gol de Peñarol. Pero fíjate lo perdido que estaba Nacional, que el lateral lo hace Mauricio Pereira. Mauricio Pereira es el lateral a Boggio y en ese momento lo apretan y pierde la pelota. Contador, en un tema donde el rubro personalidad te estaba fallando, pones a Pereira y pones a Lodeiro. No, insólito. Dos muy buenos jugadores, con ya un cierto recorrido, con una cierta edad, con buen pie, pero que nunca se caracterizaron en su carrera deportiva por esa parte, claro, que era lo que le estaba faltando a Nacional. Y sacás a Oliva, el único con carácter en ese momento en Nacional, el único que trataba de aguantar el chaparrón. Porque Boggio muy bajo. Muy bajo. Oliva era el único, sale Oliva y en Peñarol empezó a hacerle a Nacional como una especie de colador. Le entraban por todos lados. No, incluso en el segundo tiempo también la desesperación un poco que empezó a generar espacios y la realidad que los cambios, también hay que decir que tanto Pereira como Lodeiro, la verdad, ingresaron en un nivel porque no podían dársela al que estaba al lado, al compañero que tenían al lado no se la podían dar. Nacional lo hizo, apretaban y 3 pases seguidos en todo el partido. La verdad que es increíble. Entonces después la pelota, como no hacía circuito de juego, era balinazo del fondo a Maxi Gómez. La única solución que encontró Nacional. Coates a Maxi Gómez. Coates no sé cuántas asistencias pretendió meter. Sí, era un pelotazo atrás del otro. Pero viste cuando decimos que Nacional generalmente son individualidades. Bueno, el fin de semana quedó respaldado que con eso no te alcanza. Porque no solo vas a depender de Maxi Gómez, de un buen partido y una buena tarde del Diente López, de una gran actuación de Mejía. Hay veces que eso se cae. Claro. Si no hay juego colectivo y si no hay actitud, se te cae. Y cuando además
en el equipo rival tenés a un zaguero como Nahuel Herrera, que es el otro, para mí el podio, los RR etiquetas, Nacho Sosa en la mitad de la cancha y Nahuel Herrera, que se terminó comiendo 2 panes a los delanteros nacionales, sobre todo al Diente López. Diente López no tocó una pelota, como todo Nacional. Sí. Maxi Gómez con lo que pudo, esa del primer tiempo, que llega y fue lo más cercano al gol que tuvo Nacional, pero no mucha cosa más. Y Méndez, de alguna manera, haciendo el trabajo que tenía que hacer. Sí, lo controló. Exactamente. Lo controló bien. También. Exactamente. En el frente de ataque Nacional, después tenías a Otero, nada. Absolutamente nada. Otero no puede jugar más en Nacional, esa es la realidad. Y después, del otro lado, Meireles. Meireles intentaba, quería llevar la pelota hacia adelante. Yo creo que ahí es el único fallo que yo viego del árbitro del partido. ¿Por qué? Porque le sacan en el minuto 41 una tarjeta amarilla a Gularte, bien sacada. Sí. Ahora, en el minuto 14, creo, 14, 15, ya me voy a fijar, hay también una jugada de FAU a Meireles, que prácticamente son las faltas a Meireles, que era sinónimo de tarjeta amarilla. Y esa no la sacó. O sea que la del minuto 41 hubiera sido la segunda. O si no, Gularte no hubiera ido a marcar de esa manera cuando le saca la primera amarilla, que para lo menos desde mi percepción tendría que haber sido la segunda. Y Gularte participa después de eso en el segundo gol, porque convierte el segundo gol cuando estábamos prácticamente en el minuto 46 y se terminaba el primer tiempo. Yo recuerdo que le hace una falta, creo que fue al Diente López, y enseguida se da el cambio. Eso creo que también te expone. Es cierto que tuvo un calambre, no es un tema de lesión muscular ni nada, y va a estar para el martes. Ya fue en el segundo tiempo ya avanzado, ¿no? Claro, pero viste que se da esa falta, Gularte en la siguiente jugada va al ataque y ya cuando vuelve se da cuenta que físicamente no estaba para seguir. Sí. Como dice el contador, eso fue en el segundo tiempo. Yo digo en el primer tiempo, el minuto 14 lo tengo anotado acá. Sí. Hay una falta de Gularte a Meireles. Sí, que le va a ganar la posición y lo empuja de atrás. Exactamente, era tarjeta amarilla. No se la saca el árbitro del partido. En el minuto 41, ahí sí, amarilla para Meireles, para Gularte, bien sacada por falta a Meireles. Sí, para mí en esa, si se la sacaba antes, esa no era amarilla, porque creo que se la termina sacando por acumulación, porque le hace así el juego. Y claro, y sobre todo en ese primer tiempo de Gularte hay una serie de incidencias, 3, 4, 5 faltas, y esa rotación o esa situación de acumulación también hizo que generara esa amarilla. Yo lo que digo que en el minuto 14, la falta por sí mismo era merecedora de tarjeta amarilla. Sí, porque le había ganado la posición y se podía ir, estaba mal parado. La sensación es que juega al límite, ¿no? O sea, en estos 2 partidos que vimos a Gularte, el tipo juega al límite. Ahora, juega al límite y le da rendimiento. O sea, él quería evitar la posibilidad de Meireles, lo evitó. Y fue arriba, hizo la asistencia al primer gol y hizo el segundo. Sí, fue clave. Sí, clave. Siendo lateral. Ahora, fíjate vos, Peñarol. Analicemos esto. Yo creo que Peñarol tiene un plantel que en algún punto tiene un montón de cosas positivas, pero tiene cierta limitante. Gularte ha jugado lateral en algún momento, sí, está bárbaro. Ha jugado en línea de 3 en México, pero es zaguero devenido al lateral. En el lateral estaba Suárez, estaba Milán, ninguno de los dos. Tuvo que, en teoría, improvisar un zaguero como lateral. Méndez llegó a Peñarol, era volante. Aguirre lo terminó haciendo zaguero. Pero en esencia, Méndez era justamente llega como volante central, sí. Exactamente. Y después, si vos te fijás en el banco de Peñarol, que lo tengo por acá, Campaña, Gastón Silva, Coelho, Zorro Suárez, Lucas Hernández. Hasta ahí lo de defensa. Sí. Después, de ahí en adelante, Mule Thaler, Umpierres, Villalba, Arezzo, Terán. No tiene Peñarol en este banco de suplentes que conformó para el Clásico jugadores en la mitad de campo que naturalmente podían sustituir a Sosa o Trindade. Sí. De hecho, yo creo, Pillo, que con respecto a lo que dices... Está la sanción de Remedi, ¿no? Claro. Sí, está bien, pero respecto a lo que dices, yo creo que Nacho Sosa es el jugador más insustituible que tiene Peñarol. Exacto. Si no está Nacho Sosa, se le arma un lío bárbaro a Peñarol. Te diría que es hasta más insustituible que el propio Leo Fernández. Entonces, tenés a Remedi, ya termino, tenés a Remedi, pero para el Clásico estaba suspendido. Entonces no tenías un jugador para el Clásico de la misma condición o similar condición característica que los volantes del doble 5 de Peñarol. Sí.
Sí, de repente en determinado momento yo pensaba, bueno, si pasa algo, Méndez pasará en la mitad de la cancha. Exactamente. Y moverá la defensa. Pero... Por un lado le da a Aguirre la posibilidad, sin variantes, que establezca cambiar sí dentro del partido, Claro. pero por otro lado te revela Rodrigo Pérez, que se fue para Argentina, a Paraguay. Olimpia. Entonces no tiene Peñarol, si tiene una lesión o una suspensión como la de Remedy, no tiene un sustituto natural. A eso me refería. Sí. Y fíjate que no hemos hablado prácticamente de Leo Fernández, ¿no? En un partido donde Peñarol fue totalmente superior a Nacional, Leo Fernández tuvo un partido Fue lo más bajo de Peñarol. bajo. No necesitó un gran Leo Fernández para ganarlo y golearlo. Es que yo creo que ese es el punto. No lo necesitó. En ningún momento Leo Fernández necesitó eso que muchas veces le pide Peñarol, que se ponga la camiseta, que sea él el que vaya a buscar la pelota, que sea él el que tiene que hacer todo. Peñarol no lo necesitó. Entonces Leo Fernández... Es más, anduvo- lo necesitó más con Progreso, que le abre el partido, ahora el empate, Claro. lo empata el partido, que con Nacional el sábado. Más en el allá de eso clásico. estuvo bajo incluso con la pelota quieta, porque los corners, la verdad, no entendí ninguno. Todos los corners de Leo Fernández, el primer Y hay palo... un tema en el final, Pillo, que también creo que te habla también del partido de Leo Fernández, el tiro libre. Porque en el tiro Y se lo libre deja del a final Lucas. tuvo claramente la chance del 4-0. Para mí hay un tema ahí de confianza en el final del partido que no quiso patearlo. Sí, se lo deja a Lucas Hernández. A Lucas Hernández. Eso es. Pero a ver, ¿le permitió el partido a Peñarol a que Leo Fernández, que tira todos los tiros libres, le diera la chance a Lucas Hernández Sí. para que lo patiera? Sí. Por el motivo que fuera. Le dio la chance a que Maxi Silvera saliera unos cuantos minutos para cuidarlo para el partido del martes. Lo mismo con el Cangrejo Cabrera, que había llegado tocado. El Cangrejo Cabrera, que fue importante en el primer tiempo, los primeros 30, 35 Sí. minutos. Entonces, a ver, parecía un partido de práctica, porque no había gente en la tribuna, lamentablemente, pero después parecía un partido de práctica del minuto 30 en adelante, de las diferencias entre uno y otro. En todos los sectores del campo siempre había uno más de Peñarol. Sí. Las segundas pelotas de Peñarol, las terceras pelotas de Peñarol, la actitud de Peñarol. Entonces, a ver, pasar raya cuando terminó el partido. Vos decís, ¿resultado saca técnico? Sí, resultado saca técnico. Pero no solamente por el resultado. Por lo que mostró Peñarol y lo que no mostró Nacional. Sí, la forma, ¿no? La forma que pierde Nacional es durísima, durísima, durísima.